Bien, pues entonces nos quedamos en que parent, casi siempre parent, como regla general, siempre que quieras referenciar a algo de la clase padre. Especialmente, como vamos a ver por acá, para llamar a métodos de instancia de una clase padre, por si los quieres sobreescribir. Para llamar a miembros de clase estáticos, para llamar o resolver constantes de clase. Y pues aquí la nota dice que para acepto para propiedades de instancia padre. Y luego dice self. Lo tenemos por acá, dice que es para llamar a miembros estáticos. Ahí no hay mucha confusión. Para llamar, resolver, evaluar constantes de clase, tampoco no hay confusión. Pero fíjate cómo acá, vamos a ponerle aquí esto. Y fíjate cómo dice para referenciar métodos de instancia. Fíjate cómo acá estamos usando self, guardamos, recargamos. Y fíjate cómo propiedades de instancia, más bien métodos de instancia, pues fíjate cómo sí se puede. Chain type es un miembro de instancia. Todo muy bien. Y lo estamos llamando. Pero fíjate cómo self es también propiedad de instancia. Propiedad 1 es propiedad de instancia private. Aquí te puedes ir con la idea de cómo es private. No se puede, pero fíjate cómo estamos accediendo dentro de la misma clase. Entonces vemos cómo efectivamente para propiedades de instancia, pues fíjate cómo no se puede porque él espera que sea static. Sin embargo, pues vemos cómo acá para referenciar métodos de instancia sí que se puede. Lo estamos viendo justo por acá. Pero aquí vale la pena mencionar que voy a poner una nota por acá. Ya después lo vamos a identificar todo esto. Vamos a ponerle por acá. Sin embargo, es mala práctica. Ya después te voy a dar un contexto de por qué es mala práctica. Vamos poniéndonos, vámonos en orden. Entonces lo ponemos por acá. Sin embargo, es mala práctica. Y lo tenemos justo por acá. Y luego si nos seguimos con static, pues fíjate que static, me lo voy a copiar todo esto. Pues me lo voy a copiar. Y me lo voy a pegar por acá. Y de hecho, self y static básicamente es lo mismo. Porque recuérdate que static simplemente es para late static binding. Entonces, pues estos hasta cierto punto funcionan igual. Ya tenemos que ponerle esto. Y cambiamos acá static. Static. Dos puntos. Y ahí lo dejamos. Fíjate, vamos a cambiar esto por static. Y acá llamamos a displayProp. Acá objeto mi clase. Lo tenemos justo por acá. Guardamos. Recargamos. Y fíjate cómo llegamos a lo mismo. Entonces, de hecho, como regla general, self y static funcionan igual. Nomás que acuérdate que en este punto, pues static simplemente va a resolver a la clase que llama, no a la clase donde está definido self. Ya después vamos a repasar brevemente lo que es self y static. Entonces, fíjate, vamos a leer unos conceptos que ya vimos como repaso. Dice, los métodos y las propiedades estáticas solo existen una vez en la memoria. Las propiedades no estáticas de una clase, de una instancia, objeto, existen por existencia, por instancia. Por ejemplo, tienen su propio espacio en la memoria. Entonces ya sabemos que las propiedades y métodos estáticos existen una vez en memoria. ¿Por qué? Porque pertenecen a la clase en sí misma. La comparten todas las instancias de esa clase en cuestión, como ya sabemos. En cambio, por lo que viene siendo, las propiedades no estáticas o propiedades de instancia, como se le conocen, pues existen por instancia porque pueden variar de un objeto a otro. Se quedan una para cada objeto. Un objeto, por ejemplo, va a tener la propiedad A, B, C. Y otro objeto de esa instancia, de esa clase, va a tener sus propiedades A, B, C. Va a tener sus propios variables, sus propias propiedades. En cambio, las de clase, como las comparten todas las instancias de esa clase, pues solo existen una vez en la memoria. Y luego dice, no se puede anular una propiedad pública o protegida de una clase. Ya también ya lo vimos. En cambio, la declaración del mismo nombre en una clase derivada eclipsará o le hará sombra la declaración de la clase base. Entonces, cuando tú dices no se puede sobreescribir, anular una propiedad pública o protegida de una clase. Y digo, aquí dice de una clase, porque acuérdate que los miembros estáticos también se conocen como miembros de clase, porque pertenecen a la clase en sí misma y no a una instancia. Entonces, cuando tú intentas sobreescribir, en este caso una propiedad pública o protegida, ya sea en este caso, pues lo que hacen no es que la anula, simplemente vas a hacerle sombra. Dice, efectivamente, comparten el mismo lugar en la memoria, haciéndolas iguales. Igual que si se declaras una variable del mismo nombre dos veces en el espacio de nombres global, en el namespace global.
La razón de esto es la herencia. Se heredan todas las propiedades públicas y protegidas de una clase base. Las propiedades privadas no se heredan, ya después vamos a retomar eso. Una instancia de una clase derivada tendrá dos áreas de memoria separadas para una propiedad del mismo nombre. Entonces es lo que pasa detrás de las escenas. Ya después vamos a ver, vamos a volver a retomar el tema de los miembros private. Y luego siguiendo con esto, vamos a poner otra nota que quiero que entiendas desde ahorita. Es que vamos a poner por acá. Dice, no es seguro, vamos a ponerle con letra grande, vamos a ponerlo justo por acá y después lo acomodamos en letra 20. No es seguro llamar a una función no estática de forma estáticamente, incluso sin mencionar el contexto this. Entonces, fíjate, vamos a ver un ejemplillo de esto para que veas lo que va a pasar por acá. Fíjate, vamos a crearnos en esta casa, vamos a quitar todo esto. Y aquí vamos a crearnos una clase que se llama en este caso class A. Entonces que ya tenemos, sí, class A. Y en este caso vamos a ponerle public. Vamos a ponerle x es igual a a-x. Y luego ponemos protected y igual a, en este caso a-y. Y luego private, en este caso s, z, y ponemos a-z. Y luego hacemos otra clase que se llama en este caso class B, que herede de class A. Aquí vamos a ponerle todo esto mismo. Pues nos lo copiamos y nos lo pegamos por acá. Y acá le ponemos B. Acá le ponemos B. Acá B. Y acá B. Y luego vamos a crearnos un método de instancia. Un método no estático. Public function bar. Y en este caso vamos a ponerle echo bar B. Entonces fíjate, todo esto muy bien. Punto y coma. Y fíjate lo que vamos a hacer por acá. Vamos a crearnos en este caso B es igual a new B. Y luego acá le ponemos vamos, fíjate lo que vamos a hacer por acá. B, la clase que es B, vamos a llamar el método de instancia bar. Fíjate, vamos a poner en este caso bar, punto y coma. Guardamos, recargamos y fíjate cómo nos da un uncount error. Dice, método no estático no puede ser llamado estáticamente. Esto es lo que vimos por acá. Acá, ¿qué está pasando? Y tiene sentido. Fíjate cómo aquí nos marca el error. Dice, método no estático bar no debería ser llamado estáticamente, es decir, con el Scope Resolution Operator. Aquí, ¿qué está pasando? Fíjate cómo var es un método de instancia. ¿Por qué? Porque no es estático. Entonces aquí imprime esto. Entonces esto tiene sentido si consideramos el contexto this. Acuérdate que el contexto this hace referencia al objeto que está llamando, en este caso, el método en cuestión. Aquí cuando creamos un objeto que nosotros llamamos a var a través de un objeto, pues aquí implícitamente pues ya vimos que se pasa un this. Entonces el this representa al objeto siendo, en este caso, el objeto que está llamando el método en ese momento, el objeto que está llamando ese método en ese momento. Saludos.